Gracias, presidente. Colegas legisladores, voy a pedir la atención de todos y cada uno de ustedes. Por favor, tomen asiento en sus curules porque necesito la atención de ustedes, ya que no tomamos atención a los datos técnicos y la preocupación que tienen las organizaciones de la sociedad civil sobre el censo. Por lo menos quisiera que ustedes tengan la amabilidad de tomar atención porque este es un proceso de fiscalización que va a llevar esta asamblea y necesitamos estar claros sobre lo que está sucediendo en el país en torno al censo. Primero, presidente, agradecer que usted haya tomado la decisión de acoger la petición que han hecho varias organizaciones sociales, sobre todo del pueblo afroecuatoriano, y necesitamos tratarlos, fiscalizarlos, analizarlos y resolverlos en el marco de nuestras competencias. Como ya se ha dicho a la saciedad, en el Ecuador estamos por iniciar el 8º censo de población, 7º de vivienda y 1º de comunidades, que dicho sea de paso, debió llevarse a cabo hace 2 años. Estamos retrasados. La política pública que se aplicó durante 10 años en materia de registro de datos estaba dejando camino abierto para que este censo sea el último. La meta era una actualización de datos, automatización y modernización que vayan dejando atrás las jornadas censales. Tal parece que no va a ser así, pues el deterioro institucional no dejó ningún sector libre de su afectación. En este contexto y atendiendo las necesidades que han demandado las organizaciones del pueblo afrodescendiente, que agradecemos por habernos hecho la exposición para que entendamos por qué esta asamblea tiene que poner atención en este punto que es fundamental e importante, por la falta de información y de difusión de este proceso y por la amenaza de que se puedan vulnerar derechos fundamentales de los pueblos y nacionalidades, como el pueblo afroecuatoriano, indígena y montubio. Y por eso voy a pasar a manifestar lo siguiente. Nos llama la atención que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para este censo haya cambiado la metodología para la obtención de resultados del censo poblacional. Ahora hay gastos que antes no se contemplaban, como la adquisición de tablets y la contratación de encuestadores por parte del INE y en plena época electoral, colegas legisladores, en plena época electoral. En suma, hemos recurrido hasta un millonario endeudamiento con el Banco Mundial, cuyo detalle no sabemos a ciencia cierta. El 1 de julio del 2022, el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de 80 millones para el Ecuador. Estos recursos servirán para supuestamente mejorar las capacidades estadísticas a través de la producción y difusión de estadísticas económicas y sociodemográficas. Viendo en esa perspectiva, suena interesante y hasta ejecutivo, diríamos. Pero el problema está en que se conoce poco o nada de la transparencia en la ejecución de esta inversión. El colega Javier Jurado y el presidente de la Comisión de Transparencia y Control Social de esta asamblea han realizado pedidos de información a esta entidad que no han respondido y si lo han hecho es de manera insuficiente e incompletos. Sin embargo, colegas legisladores, por otro lado, hay un tema que desde esta curul la tengo que decir en primera persona y por el pueblo al que represento y por eso hay una fiscalización pendiente. Me refiero a la posible o inminente vulneración de los derechos del pueblo afroecuatoriano, de los compañeros indígenas, que nos encantaría que la bancada de Pachacuti que esté aquí, porque creo que ellos también deben ponerse al hombro esta fiscalización. Para que se entienda, haré una mención en este debate de lo ocurrido en Colombia hace pocos años. Presidente, para entrar en contexto, tengo un video de solamente 1 minuto para que los colegas legisladores entiendan de qué estamos hablando. A través de Secretaría, presidente, está ese material audiovisual que quisiera que permitiera que se proyecte. Señor secretario, proceda. Señor presidente, con su autorización procedemos con la reproducción. Y aquí estamos de regreso, mientras que la encuesta de calidad de vida del DANE dice que en el país hay 4.6 millones de afrocolombianos, el censo solo contó 2.9 millones.
El 1,5 millones desaparecidos se debió a los errores en la aplicación de encuesta del DANE, lo que se ha llamado como un etnocidio estadístico. Aunque no lo parezca, esto es una protesta. A mí no me censaron. Entonces, ¿cómo el DANE viene a decir son tantos hoy? Eso es un atrevimiento, eso es una masacre. Valencia le explicó a Noticias 1 que el problema radicó en una pregunta del censo, en la que el encuestado debía responder si se autorreconocía como miembro de un grupo étnico. Tenemos indicios de que algunos encuestadores no realizaron la pregunta. Que en el censo de 2005 éramos aproximadamente 4.311.000 habitantes y en el censo ahora de 2018 somos 2.800.000. O sea, se redujeron de un momento a otro y nadie sabe por qué. Sí. Lo que creemos es que hay una falla en la medición y que se debe resolver. Estamos considerando distintos mecanismos para resolverlo. Compañeros, esto ya pasó en Colombia. La cifra evidenció una reducción del 30% en comparación con los datos del censo del 2005, que contabilizó más de 4 millones de personas afrodescendientes en Colombia. Es decir, en vez de aumentar la población negra en Colombia, se redujo y así lo oficializó el gobierno a través del Departamento de Estadísticas y Censos de ese país. Es más, la Corte Constitucional colombiana falló ante una demanda que pusieron las organizaciones afrodescendientes de Colombia, en donde se evidenció que allí existió un evidente etnocidio. Esto, colegas legisladores, es gravísimo. Si esta invisibilidad estadística ocurre en Ecuador, reproducirán y perpetuarán exclusión en el ámbito social y de cara a las políticas de Estado de los afroecuatorianos, de los compañeros indígenas y de los montubios. Aquí todas las organizaciones sociales deben ponerse en un proceso de veeduría ciudadana y movilizarse en torno al censo, porque ya existe precedentes de lo sucedido en Colombia en torno al etnocidio. Para que no ocurra en Ecuador, esta asamblea tiene que fiscalizar el proceso en su integralidad, vigilando que se cumplan con todos los parámetros de manera transparente para evitar una probable afectación étnica de la población afroecuatoriana, indígena y montubia. ¿Cómo garantizamos la calidad de la información estadística producida por el INE y su relación con el Estado y la aplicación de las políticas públicas? ¿Saben ustedes cuáles son las principales categorías conceptuales que subyacen a los procesos de caracterización de los pueblos étnicos, raciales sobre este censo? Pues compañeros, yo no sé. Y por eso debemos fiscalizarlos y hacer control político de ser necesario. No vamos a permitir que en Ecuador ocurra lo que pasó en Colombia. Por ello, señor presidente, he remitido a la Secretaría General la moción de aprobación del proyecto de resolución para disponer que el Instituto de Estadísticas y Censos siga siendo fiscalizado en la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en el marco de la integralidad del 8º Censo de Población, 7º de Vivienda y 1º de Comunidades. En consecuencia, compañeros legisladores, seguramente ustedes no sean afrodescendientes, muchos no sean indígenas, pero entiendan claramente de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de futuro, porque un censo representa la identidad de todos los ecuatorianos que habitamos en este país. Y si no hacemos una fiscalización seria en este momento, corremos el riesgo que se le invisibilicen los derechos a los pueblos y nacionalidades de este país. He presentado una moción, la misma que queda abierta, para recibir todos los aportes de las bancadas y enriquecerla para que sea votada por unanimidad. Gracias, presidente, colegas legisladores.